parece, lo que podemos hacer es comenzar por leer el pasaje de Zacarías, que está en el capítulo 1 y en los versículos del 1 al 6. Y voy a leer Zacarías del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: el 8º mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Vale. Ellos vivían en un momento, como decía en el vídeo de introducción, pero si no lo habéis podido ver, pues le echáis un vistazo luego. Decía que vivían en un momento post, porque toda su vida en ese momento venía definido por lo que había sido los años anteriores. 70 años muy largos de exilio, 70 años de vivir fuera de la tierra, Jerusalén calcinado, el templo derruido, y la primera pregunta que Zacarías va a invitarles a contestar es esta, es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos pasado de los días gloriosos de David, de Salomón, del primer templo, de la presencia de Dios, hasta llegar en este estado penoso en el que nos encontramos? ¿Qué explica esta situación? ¿Cómo se explica nuestro tiempo, no? Y la respuesta que les va a dar es: para entender la respuesta a esta pregunta debemos mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás para comprender el pasado y preparar un futuro mejor y distinto. Mira, muchos de nosotros, un grupo grande de los que estamos aquí, vivimos en Europa. Europa ha sido el territorio desde el que el Evangelio se ha proyectado al mundo. Europa ha sido un continente, casi podríamos decir, un continente cristiano durante 1000 y pico de años. Lo que ha hecho que Europa sea Europa es el cristianismo. El hecho de que la propia existencia de Europa se define por el hecho de que Europa encontró el cristianismo y eso generó el continente que somos. Pero nosotros vivimos en un momento postmoderno, vivimos en un momento postcristiano, de alguna manera, ¿no? ¿Sabéis que somos el único continente del mundo en donde los cristianos evangélicos, los cristianos nacidos de nuevo, no nos acercamos o llegamos al 20%? En todos los demás continentes del mundo están cerca del 20%, pero Europa es el único continente donde no llega hoy en día al 5%. Y la pregunta también sería: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo podemos explicarnos nosotros este estado penoso en el que estamos, ¿no? ¿Cómo podemos entender nuestro pasado para proyectar un futuro mejor? Para hacernos fácil el recordar el tema de toda la profecía de Zacarías, Dios ha situado al principio, en el versículo 1, una genealogía de Zacarías. Y sabéis, como decíamos al principio, mientras aún no estaba todo el mundo conectado, ahí decía José Daniel, decía, es que los nombres para los hebreos eran muy importantes. Nosotros ponemos nombres que nos gustan, ¿no? Que suenan bien. En cambio, ellos ponían nombres que significaban algo. Y Zacarías, pues lo que significa es aquel a quien Dios recuerda. Y Berequías significa el Señor bendice. Y Ido significa a su debido tiempo. O sea que el Señor nos ha jugado con una especie de pasada aquí y nos ha dado la clave del libro a través del significado de los nombres de esos tres que aparecen ahí al principio: Zacarías, Berequías e Ido. Si los juntamos, significa que el mensaje de Zacarías es decirle al pueblo que Dios se ha acordado de su pueblo y de que le va a bendecir
a su debido tiempo. Zacarías, Berequías, Ido. Dios se ha acordado de su pueblo para bendecirle a su debido tiempo. Este es el mensaje, un mensaje de bendición, ¿verdad? El mensaje que Dios va a lanzarles es que sois pocos, estáis aquí rodeados de pueblos enormes con un poder militar gigantesco y vosotros sois solo una pequeña provincia, pero a pesar de todo yo me he acordado de vosotros para bendecirlos. Lo que aparece aquí en estos 6 versículos es que aunque nosotros a veces no nos vemos como los demás, nos vemos como gente distinta, aunque nos sintamos un pueblo diferente, lo que Dios quiere de nosotros como prerequisito para bendecirnos a su debido tiempo es arrepentimiento de nuestros pecados. Lo que hizo que este pueblo tuviera que ir al exilio, lo que hizo que perdieran Jerusalén, que perdieran el templo, que perdieran la presencia de Dios, que de alguna manera quedaron desperdigados por los pueblos, es que Dios les habló de arrepentimiento y ellos no quisieron arrepentirse. La palabra clave, el núcleo, el corazón del mensaje está en el versículo 3. La respuesta a la pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y la respuesta está en que hemos llegado aquí porque nos hemos alejado de la persona de Dios. Lo que nos ha traído aquí es que este pueblo que existía, porque Dios le había hecho un pueblo, ha abandonado a su Dios de alguna manera. Y Dios nos invita a regresar. Fuimos tomados como pueblo y nos ha traído a esta situación de ser marginales como iglesia en Occidente, de estar en riesgo de desaparecer incluso porque las iglesias desaparecen. No sé si sabéis que en los primeros siglos de la iglesia en donde era más potente era en el norte de África. Y sabéis, la iglesia del norte de África desapareció completamente, pero completamente cuando llegó el Islam. Y no sería raro que la iglesia desapareciera de Europa. Y hoy en día nos podríamos echar las manos a la cabeza. ¿Cómo que la iglesia desaparecer? Sí, podrían quedar las catedrales, pero las iglesias podrían quedar vacías. Es difícil mantenernos como un pueblo con una misión, porque cuando la iglesia pierde su misión, cuando Israel pierde su misión, Israel pierde el sentido de ser. El día a día, esas cosas buenas en las que invertimos la vida, nuestros estudios, luego nuestro trabajo, luego nuestra familia, luego etcétera, etcétera, pueden convertirse en el sentido último de la vida, en aquello que le da sentido a la vida. Y acabamos perdiendo el sentido de misión para el cual fuimos creados. Tenemos la necesidad de volver constantemente a las Escrituras, una y otra vez, y encontrar la misión de Dios en el centro de las Escrituras. Dios está en misión y Dios nos ha creado como pueblo, existimos para formar parte de esa misión. El sentido de ser es ser parte de la misión de Dios. Dios quiere que la gente sea reconciliada con Él. Dios quiere que la gente sea rescatada del poder del diablo. Dios quiere que traslademos a las personas del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Dios quiere que hagamos justicia. Dios quiere que amemos misericordia en el lugar de la misión en el que Dios nos ha puesto. Todos estamos en un lugar de misión. En este momento tu lugar de misión es tu universidad. En otro tiempo tu lugar de misión será tu casa, tu familia. Será el lugar profesional en el que Dios te ha puesto. Pero eso es un lugar de misión. El Evangelio es servir para la misión de Dios. No tenemos sentido sin el Evangelio. No estamos aquí para vivir la vida sin ese propósito. No perdamos la visión. Dios nos ha dado su palabra para que al leerla recordemos que somos un pueblo con una misión. Israel se confundió. Israel se confundió con el pecado. Se confundió con la idolatría. Y cuando nosotros nos confundimos, no podemos llevar a cabo la misión. Cuando estamos demasiado involucrados en el mal, en el pecado, en la idolatría, en las otras cosas buenas que nosotros hemos convertido en cosas que dan sentido a la vida, no podemos hacer la misión para la cual Dios nos trajo. Y este es el mensaje que Dios nos manda a nosotros también. Volveos, pero volveos a mí, que aparece en ese versículo 3. Esa es la misma palabra de darse la vuelta, la misma palabra de cambiar la mente, de cambiar la manera de concebir
nuestra relación con Dios, de cambiar nuestra relación con la gente en medio de la que vivimos. ¿Para qué estoy en medio de esta gente? De pensar sobre nosotros mismos, de cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, para disfrutar la gracia de Dios. No solo en la conversión, sino en el resto de la vida cristiana, debemos adoptar un patrón de arrepentimiento. No arrepentirnos una vez. Debemos adoptar un patrón de arrepentimiento. Necesitamos una conducta, una actitud de reconocer cuáles son las manifestaciones del mal en nosotros. Esas manifestaciones del mal que se interponen entre nosotros y Dios. Y necesitamos una continua actitud de ir a Dios, de confesar constantemente el mal, de obtener el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y esa actitud es la que habilita la gracia de Dios sobre nosotros. Dice, volveos a mí, y ahora continúa la gracia de Dios. Dice, y yo me volveré a vosotros. Disfrutar la cercanía de Dios, disfrutar las bendiciones, disfrutar la intimidad con Dios, que Dios se vuelva a nosotros otra vez. En Europa, en África, donde sea, pero que Dios se vuelva a nosotros otra vez. Y hay un esquema que lo voy a pedir que os lo pongan aquí en pantalla para que podáis ver un poquito cuáles son los 3 puntos que vamos a ver, porque tiene que ver con volverse a Dios, ¿no? A ver si lo vemos. Muy bien, mirad ahí. Debo volver a Dios porque Dios está airado con el pecado. Está en el versículo 2. La segunda es, debo volver a Dios porque es la respuesta humana que abre la gracia divina, en el versículo 3. Y debo volver a Dios porque es lo que aprendo de las lecciones del pasado. Nosotros haremos bien de aprender de esas lecciones del pasado. Vamos a comenzar por la primera. Volver a Dios porque Dios está airado con el pecado. Mirad el versículo 2, por favor, que ahí lo encontraréis. Dios comienza un mensaje de esperanza, un mensaje de os voy a bendecir, hablando de la ira de Dios. Qué curioso, ¿no? El mensaje de Dios. Y lo hace con una expresión que es más potente en hebreo que en castellano. Si miráis el versículo 2, aquí nos dice, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Pero, ¿sabéis? En el hebreo la expresión comienza por se airó. Por Dios tuvo ira. Y eso es lo primero que encontramos después de la genealogía es se airó el Señor. Y eso lo hace para poner énfasis, para que lo primero que te encuentres es la ira de Dios, ¿no? La segunda forma de añadir énfasis es que repite la idea. En el hebreo dice, se airó con gran ira. Entonces, ostras, fijaos qué inicio de profecía de Zacarías, ¿no? Y la tercera forma de añadir énfasis es que la palabra utilizada para ira es como haberse llenado de ira. Se llenó de ira el Señor con gran ira, sería la traducción que encontraríamos. Vaya manera, ¿no?, de comenzar un mensaje de esperanza. No es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Te encaja esa idea de un Dios airado con tu idea de Dios? ¿Te encajaría más la idea de que Dios es indiferente ante el pecado, ante el problema del mal? Nosotros a veces nos sentimos incómodos con la idea de la ira de Dios porque, sobre todo por 2 cosas, nos sentimos incómodos. Una primera es porque cuando nosotros nos airamos, perdemos los papeles y comenzamos a comportarnos mal y añadimos mal al mal, ¿no? O sea, ya no es el mal que nos habían hecho, sino es el mal que nosotros nos añadimos, pero cuando estamos airados hacemos un montón de cosas mal, ¿no? Y la segunda cuestión por la que nos sentimos incómodos con la ira es porque lo que provoca nuestra ira normalmente es que nosotros no hemos sido tenidos en cuenta. Lo que provoca nuestra ira es que nosotros, que somos el centro de la creación, el centro del universo, resulta que alguien nos ha puesto a un lado, ¿no? Y entonces eso provoca nuestra ira. Pero la ira de Dios es diferente. Si en nuestros núcleos universitarios topamos con un pasaje en el que se habla de la ira de Dios, no solo los no cristianos, sino también muchos cristianos se sienten inquietos con la idea de un Dios que siente ira. Pero Dios siente ira no porque ha sido puesto a un lado, sino porque el mal ha sido hecho. Vivimos en tiempos en que solo se enfatiza la idea del amor de Dios y nos cuesta entender que Dios siente ira hacia el pecado. Las personas solo podemos tener 2 posiciones. O estamos en Cristo, y cuando estás en Cristo quiere decir que estás pegado
adherido inseparablemente a Cristo, tan pegado, que cuando Cristo vivía una vida justa, tú vivías una vida justa. Que cuando Cristo moría en la cruz, tú morías en la cruz. Que cuando Jesús resucitaba, tú resucitabas juntamente con Cristo. Que cuando Cristo ascendía al cielo, tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios. Aparte de estar en Cristo, solo hay otra posición, que es estar pegados al mal. No hay alternativas en medio. Nadie dice, no, yo en medio, yo indiferente, yo ni con estos ni con los otros. No hay alternativas. O estás pegado a Cristo o estás pegado al mal. ¿Y sabes una noticia? El mal no va a ser eterno. El mal no va a durar para siempre. Un día Dios destruirá el mal. Y todos aquellos que no están pegados a Cristo, sino que están pegados al mal, serán destruidos juntamente con el mal. El Evangelio es un mensaje de amor. El Evangelio es una buena noticia. Nosotros no somos predicadores de la ira, somos predicadores del amor de Dios en Cristo. Pero es una buena noticia porque hay malas noticias para el mal y para aquellos que no se acojan a la gracia de Cristo. ¿De qué manera la ira de Dios es parte de un mensaje de esperanza y de ánimo? La gente necesita sentir la inminencia, la realidad del tremendo peligro en el que están. Y si no lo hacen, es difícil que acepten el ser rescatados de algo que para ellos no es un peligro. Dejad que os ponga alguna idea más. Cuando te ves en riesgo de perecer, en riesgo de morir, el ofrecimiento de la gracia de Dios se vuelve algo real y necesario. Si no hay eso, probablemente mucha gente no aceptará nunca a Cristo porque no sabe de qué tiene que ser rescatado. Por lo tanto, en el mensaje del amor de Dios debe aparecer el mensaje de la ira de Dios también contra el mal y contra el pecado. Imagínate que vas a tomar un avión, ¿vale? Un avión Barcelona-Madrid, por ejemplo, y a la entrada te ofrecen un paracaídas. Ya, en primer lugar, te da mal rollo que te ofrezcan un paracaídas, pero probablemente nadie lo aceptaría. Un paracaídas es pesado, es incómodo, apenas te podrías sentar en el asiento con él puesto. En fin, el paracaídas es una lata, no lo queremos. Pero si en medio del vuelo, en pleno vuelo, el piloto anuncia por megafonía que se acaban de parar los dos motores del avión y que hay unos pocos paracaídas disponibles para todos los pasajeros, la gente saltará y peleará por ellos. La gente matará por ellos. Solo cuando sentimos que hay un riesgo de perecer, buscaremos la solución que Dios ofrece. Si me estoy ahogando y veo una mano dentro del agua, me agarraré a ella. Seguro, me agarraré a ella. Y el problema es que a veces presentamos un evangelio donde no hay ira. Por eso la ira es parte de la buena noticia. La ira es parte del mensaje de esperanza. No somos predicadores de la ira, somos predicadores del amor de Dios, pero sin incluir el riesgo que tiene rechazar el amor de Dios, no podemos tener un mensaje que realmente sea un mensaje de esperanza para la gente que lo escucha. Por lo tanto, debo volverme a Dios, porque Dios está airado con el mal. Esa es la primera idea. La segunda es que debo volver a Dios, porque es la respuesta humana, el volverme a Dios, es la respuesta humana que abre, que habilita la gracia divina. Fijaos aquí, ¿no os sorprende algo en el versículo 3? ¿Qué es lo que os sorprende del versículo 3? A mí lo que me sorprende es este énfasis de que es el Señor de los ejércitos quien lo dice, porque lo dice 3 veces. Así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor de los ejércitos, dice el Señor de los ejércitos, vale, ¿qué me quieres decir, Zacarías, con eso de que dice el Señor de los ejércitos? Quiero decir que no te lo digo yo, que este no es el mensaje de este profeta, que esto no es un mensaje cualquiera que tú puedes rechazar, porque si rechazas el mensaje, estás rechazando al Señor de los ejércitos. Si os fijáis más adelante, dirá que el Señor se lo dijo a la antigua generación. El Señor de los ejércitos les dijo, volveos a mí, a esa antigua generación, pero ellos no quisieron escuchar. Y eso tiene un coste muy especial, el no querer escuchar. Volverse al Señor. Volverse al Señor tiene que ver con arrepentirme de mi pecado, pero sobre todo tiene que ver con a quién se regresa. No es solo volverse, sino es volverse al Señor, es volveros a mí.
lo que tiene importancia. Es un regreso a Dios mismo. El pecado es habernos alejado de Dios. El pecado es habernos separado del corazón de Dios. El corazón de Dios va por un lado y nosotros por otro. ¿Sabéis? Las personas religiosas, cuando pecan, piensan que han roto una ley de Dios. Pero el cristiano sabe que lo que ha pasado es que ha roto el corazón de Dios. No simplemente una ley, sino el corazón de Dios. Por eso el arrepentimiento es sobre todo un regreso al corazón de Dios, un regreso a volver a que mi corazón lata por lo mismo que late el corazón de Dios, que lata por aquello que preocupa a Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? A veces pensamos que las prioridades de Dios son religiosas y tienen que ver con el culto y tienen que ver con los servicios religiosos, pero las prioridades de Dios es la misericordia, es la justicia, es aquello que tiene que ver con aquello que destruye a los seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, que destruye a los seres humanos por los cuales Cristo vino a morir. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Y tengo que entender que esto que pide Dios de volver a su corazón no es algo que pide de mí una vez en la vida, cuando me convertí, sino que en la medida en que el pecado es efectivo en mí todos los días, debo convertir el arrepentimiento, el volverme a Él, en parte de mi estilo de vida, para caminar en una relación íntima con Dios. Este retorno constante a Dios debe caracterizar al verdadero creyente. Y es ese arrepentimiento lo que me permite reconectar con la gracia de Dios, reconectar con lo que Dios está ofreciendo. Yo me volveré a vosotros, dice Dios. Quiero reconectar con que Dios se vuelva a mí. Y para que eso sea posible, debo mantener una conciencia que no está estropeada, una conciencia que funciona bien, una conciencia que está viva, una conciencia que es capaz de localizar el pecado, que me amonesta, que me dice no vas bien, me dice que el sentido, la dirección de mi vida se va separando de la dirección de Dios. La dirección de Dios sigue por el mismo sitio y yo me estoy yendo, ¿no? Esto es la función de la conciencia. Si mi conciencia no está suficientemente informada por las Escrituras, no reconocerá bien que las prioridades de Dios han dejado de ser las mías. Él sigue teniendo las mismas, las de siempre, las mismas desde la creación, pero las mías van cambiando. Igual ya no será capaz de ver qué actitudes que parecen normales en la sociedad están lejos de lo que Dios desea para nosotros. Me parecerá lógico lo que quiere la sociedad si no estoy lleno de las Escrituras, lleno de las prioridades de Dios. Me parece que es normal lo que sucede aquí y no es normal. Os lo aseguro que lo que está sucediendo en este momento en nuestras sociedades no es normal. Pero igual a veces sucede al revés, o igual me acusará de cosas que nuestras tradiciones evangélicas ven negativamente cuando la Biblia no dice que aquello sea pecado. Por eso es tan importante que mi conciencia no esté informada por la tradición evangélica, no esté informada por mi sociedad, sino esté informada por las Escrituras. Necesito mantener en forma mi conciencia. Tienes que hacer workouts de conciencia para que esa conciencia esté saludable y fuerte. Si cuando actúo me acostumbro a no escucharla, si la ignoro una vez tras otra cuando me dice que no estás bien, acabaré por perder la capacidad de ser avisado por ella. Se cauterizará la conciencia. Los que tenéis conocimientos de medicina sabéis mucho mejor que yo que el problema de la cauterización es que pierdes sensibilidad, ¿no? Te quemas a veces y esa parte queda insensible. Entonces te pinchas con algo y no lo notas. Te haces daño ahí y no lo notas. El dolor no te avisa, ¿no? Porque se ha cauterizado. ¿Cuándo nuestras conciencias pueden haberse cauterizado? ¿No? Cuando nos avisan y dejamos de hacerles caso, ¿no? Nos lo pasamos por encima, ¿no? Necesito alimentar mi conciencia bien con las Escrituras para que haga bien su trabajo. Mirad que el texto no dice, volved a guardar mi ley. No dice, volved a guardar mis mandamientos. No dice, volved a vuestros deberes religiosos en el templo. No dice esto. Lo que dice muy claramente es, volveos a mí. El corazón y la esencia del arrepentimiento es un retorno personal al Dios que nos ama y que quiere tener relación con nosotros. Por supuesto que tiene componentes éticos. Ya dijimos antes que si desoigo esos componentes éticos, no seré capaz de hacer la misión de Dios.
No podemos regresar a Dios, a un Dios santo sin arrepentimiento. Pero el regreso es a una relación más íntima con Él. Por ello es que el ejemplo más claro que Jesús nos dejó es de esos dos hijos pródigos. No es la historia del hijo pródigo, Lucas 15, es la historia de los hijos pródigos. Porque el problema de ellos es que ambos se han ido de la presencia del Padre. Ambos han dejado el corazón del Padre. Ambos les ha parecido que la fiesta que monta el Padre no es tan atractiva como la que ellos podrían montarse. A fin de cuentas, la historia está hecha para el hijo mayor y no para el hijo pequeño. Son los judíos que hay ahí alrededor que son el hijo mayor. Es para ellos que está contada esa historia. Y esos hijos mayores han querido montar una fiesta con los amigos, no con el padre, y les ha parecido que el padre no les ha dado ni siquiera un animal para sacrificarlo en la fiesta que ellos querían montar con los amigos. Al final todo el mundo quería montar una fiesta sin el Padre, pero que realmente el arrepentimiento tiene que ver con volverse al Padre, con aceptar la invitación a la fiesta del Padre, porque quien monta la fiesta es el Padre, en último término. Vamos a pasar al tercer y último punto. Debo volver a Dios porque es lo que aprendo de las lecciones del pasado. El pasado, especialmente el pasado de todo lo que hay escrito en la Biblia, todo lo que le ha pasado al pueblo de Dios, todo lo que yo he pasado en la vida, son lecciones poderosas que no debo desperdiciar. Romanos 15:4 dice, y todo lo que fue escrito en el pasado para vosotros fue escrito. Fijaos, todo lo que escribieron Moisés y todo esto para nosotros fue escrito. Debo ser lo suficiente inteligente como para aprender de lo que fue escrito, de lo que ha sucedido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Muchas veces siempre pensamos que la solución está en algo que alguien nos revelará en el futuro, cuando en muchas ocasiones la respuesta está en alguien que ya le dijo a la Iglesia en el pasado, lecciones que la Iglesia aprendió en el pasado. Ser capaz de aprender lo que le sucedió a los padres. Fijaros que esos padres, los hebreos, los que vivieron antes de la deportación, especialmente aquellos que fueron responsables de la propia deportación de Israel, aparecen 4 veces en estos versículos. Vamos a ver esos versículos uno por uno. ¿Cuál es la lección del 4, del 5 y del 6? Mira, la lección del 4 es esta. Dios envió profetas a los padres con un mensaje claro, pero ellos decidieron no oír. Ellos decidieron desobedecer. El mensaje fue claro, pero ellos no quisieron obedecer. ¿Cuál es la relación de nosotros con la espiritualidad de nuestros padres, con la espiritualidad de nuestros mayores, con la espiritualidad de nuestras generaciones anteriores? Hay muchas cosas buenas que podemos aprender de la generación anterior de creyentes. No siempre una generación sabe valorar los aspectos positivos de la espiritualidad del anterior. Es frecuente pensar que nosotros no cometeremos los errores de ellos, que seremos nosotros los que daremos un vuelco a la espiritualidad de este país y de este continente. Pero la realidad es dura y tozuda, y a veces cambiamos y mejoramos aspectos de la espiritualidad de ellos, pero otras veces simplemente copiamos a peor sus errores. Sabéis, cada vez aprecio más aspectos de la espiritualidad de los que nos precedieron. Pero apreciar aspectos de la espiritualidad de ellos no quiere decir copiarles de forma acrítica. No quiere decir copiar todo lo que ellos hicieron sin pasarlo otra vez por las Escrituras. Esto era lo que el Señor quería para esta generación post. No seáis como vuestros padres. Por lo menos no lo seáis en el sentido de que me escucharon y decidieron no oír. A veces ellos mismos iban al profeta, ¿no?, a pedirle cuál era la palabra de Dios, pero cuando no coincidía con lo que ellos querían, acusaban al profeta de hablar por su cuenta y hacían lo que previamente habían determinado de hacer. Así es la desobediencia. No es tanto el no conocer lo que Dios quiere, sino el ir a buscar que Dios ponga el sello de aprobación sobre lo que nosotros previamente hemos decidido hacer. Ese es el tipo preferido de desobediencia de los cristianos. Decimos que queremos hacer la voluntad de Dios y la hacemos, claro, mientras coincide con la nuestra. Eso no es obediencia. Eso es seguir nuestros caminos. El problema real está cuando entran en conflicto la voluntad de Dios y la nuestra. ¿Cuál de las dos?
¿Cuál de las dos estamos siguiendo? Versículo 5. La lección del versículo 5 es esta. Las oportunidades en el terreno espiritual no duran para siempre. Aquí nos dice, nuestros antepasados ya no están, murieron. Los profetas que anunciaban la palabra de Dios también murieron. Y dentro de poco nosotros tampoco estaremos aquí, dice. Un peligro terrible en la vida es el de posponer las decisiones que tenemos que tomar. ¿Sabéis? A veces decidimos cosas por posponer. Dejamos la decisión por tomar ahí, no la tomamos y al final cuando ya la vamos a tomar ya no sirve de nada tomarla, porque ya las situaciones han cambiado tanto que ya no se puede hacer nada. Y la lección de este versículo es: toma decisiones mientras estás a tiempo de tomarlas. Decide seguir al Señor. Decide buscarle a Él mientras estás a tiempo para tomarla. Finalmente, el versículo 6. La lección del versículo 6 es: aprovecha bien la lección de la historia, porque esa nos debe llevar al arrepentimiento. Los padres, una vez deportados, tuvieron que reconocer que Dios había sido justo, que lo que Dios dijo que sucedería había sucedido, que los profetas anunciaron se había cumplido. El verdadero arrepentimiento siempre quita la responsabilidad de Dios, no culpa a Dios, sino que el verdadero arrepentimiento siempre pone la responsabilidad en quien lo tiene, que somos nosotros. La palabra de Dios ha sido fiel. La palabra de Dios se ha cumplido. Nosotros no la quisimos escuchar, pero se ha cumplido. Dios siempre ha cumplido lo que dijo. La gracia de Dios. Nosotros sabemos que en último término no podemos cumplir lo que Dios nos pide, ¿no? Nosotros sabemos que necesitamos algo que no está en este texto, pero que se presume, que está en el resto de la profecía de Zacarías, y es la venida del Mesías. El Mesías va a estar muy presente en la profecía de Zacarías, porque realmente solo nos podemos volver a Dios porque Dios ha venido hacia nosotros en la forma de Jesús. Esto no es un mensaje moralista, esto no es un mensaje de hay que ser buenos. Si la respuesta que has sacado de estos mensajes es debo ser bueno, no has entendido nada. El mensaje es debes volverte a la oportunidad que Dios te da de arrepentirte porque Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Hoy es el día, no lo dejes para otro día. Hoy es el día. Volvámonos a Dios porque para experimentar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas, la gracia que Dios tiene preparada para nosotros, para experimentar el ser realmente la herramienta de Dios para la misión de lo que Él quiere hacer en esta tierra, necesitamos volvernos a Él y no ser como nuestros padres. Y esto es lo que quería deciros esta mañana. Espero que os sea útil.